Isaías capítulo 9 y hoy vamos a hablar de algo que he titulado así, en forma muy, no sé, muy espontánea. Llegó la Navidad, llegó Navidad, ¿cierto? Y usted dirá, pastor, está como atrasado, desde septiembre llegó, ¿cierto? Sí, para las emisoras llegó desde septiembre, pero llegó Navidad, ya es muy interesante esta celebración que se hace de las velas y no sé qué, que bueno, toda una celebración de esas tantas que han acuñado se ha convertido como en el inicio de oficialmente en las ciudades, la llegada de la Navidad. Estaba mirando, quizás es algo que ocurre todos los años, pero les confieso, yo no me había detenido a apreciar lo que, usando esa fecha, en muchos lugares usan para inaugurar todos estos alumbrados, luces de Navidad, los adornos que se hacen en las ciudades. Entonces escuchaba en la radio en estos días, ¿no? Y ahora en la noche del 7, ¿cierto? Del 7 es la celebración esta van a encender las luces en tal parte, en la ciudad tal, y era toda una franja de noticias en los distintos noticieros de que en tal parte a tal hora se encendieron los alumbrados navideños, esa fecha precisamente. Entonces, cuando leía el texto, ¿no? Y ahora va a entender, repito, fui cautivado por ese anuncio reiterativo, ¿no? En los diferentes medios de comunicación, llegó Navidad, ahora sí se encendió la Navidad. Y uno observa que indiscutiblemente, puede que a algunos les guste más que a otros. Por ejemplo, mi esposa es una fanática de la Navidad, Dios mío, si por ella fuera estaríamos en Navidad todo el año. ¿Ah? Pero sin duda alguna es quizás la época más esperada del año, ¿no? Y uno de los indicios más significativos de la llegada de la Navidad es la aparición de las luces, ¿no? Por eso, repito, por eso fue inevitable conectar con el texto cuando durante todos estos días, sobre todo el fin de semana, se hablaban de que se encendieron los alumbrados navideños, las luces en tal parte, en esto, lo otro, bueno, luces en las calles, velas en las ventanas, brillos por todas partes, ¿no? Y hoy se ha vuelto todo un ritual, ¿no? Hay lugares del mundo, el famoso centro empresarial Rockefeller allá en Nueva York, el árbol ese que se enciende, las luces en París, que no sé qué, y bueno, el puente Boyacá, ¿no? Aquí como para que encienden a cierta hora las luces y eso es muy interesante porque ya es la gente empieza a contar, un conteo regresivo, ¿no? 9, 8, 7, y todo está a oscuras y de pronto ¡prum!, se enciende todo ese alumbrado, esos árboles gigantescos que colocan y todo eso. Y esta práctica se ha convertido en un verdadero deleite, aún para los más apáticos a estas celebraciones. Hay gente que no le gusta estas celebraciones, pero se ve bonito todos esos adornos y todo parece verse envuelto en un manto de luces, de estrellas, de cosas espectaculares. Por eso la llegada de la Navidad está asociada con la aparición de luces, de decoración, todo lo que se deriva en torno a eso. Bueno, hablamos de música, de fiestas, de paseos, de comidas, de excesos, pero las luces son protagónicas en esta celebración de Navidad. Y es inevitable ver detrás de toda esa decoración, esos destellos, esos brillos y todo lo demás, algo que fue anticipado por la Escritura. Y a ver, la invitación que quiero hacerles es a tratar de leer eso que hoy vemos en la tradición social, algo que de antemano ya había sido anticipado por la Escritura. O sea, es como le invito a ver las luces desde la perspectiva de la Escritura, ¿cierto? En todas estas celebraciones donde se encendían las luces, había un denominador común.
Bueno, yo vi, por eso mencioné lo del puente Boyacá. Están bonitas las luces allá. Pero hay una multitud de gente ahí que se había convocado alrededor del puente y todo eso. Y todo lo pusieron oscuro. Apagaron todas las luces y todo eso. Y empieza el conteo regresivo, ¿no? Y cuando llegan a cero, ¡prum!, encienden las luces y todo se ilumina, ¿no? Y mira, esta época nos recuerda que la luz vino para acabar con la oscuridad. Y ese es el mensaje de este texto de Isaías. Y uno puede decir, bueno, ¿en qué sentido el mundo está oscuro? A ver, alguien que levante la voz ahí. ¿En qué sentido el mundo está oscuro? Porque hablamos de un mundo en oscuridad, apartado de Dios, indiscutiblemente. ¿Cómo más? En pecado, centrado en todo lo material, ¿sí? Y bueno, podríamos pasarnos aquí un buen rato tratando de describir la oscuridad, ¿cierto? Pero hay por lo menos dos grandes sentidos de la oscuridad en el mundo. Y por un lado el mal, ¿no? Es toda la expresión de pecado que ha invadido la sociedad, el proceder, la conducta del ser humano. Pero por otro lado, la ignorancia. Y este es un mundo lleno de maldad, de sufrimiento, todo lo que... Y es muy curioso, así era en la época en que se dio la primera Navidad. ¿Sí? Recuerden el contexto en el que nace Jesús. Un mundo de violencia, un mundo de opresión, un mundo de esclavitud, un mundo de desigualdades. Una descripción perfecta de lo que sería el mundo de hoy. O sea, la maldad. La primera expresión de oscuridad está, digamos, bajo ese rublo de una gran maldad. Pero lo segundo tiene que ver con la ignorancia. Y es que el mundo está en oscuridad porque ignora, porque no tiene claridad de cómo salir de ella. ¿Sí? Entonces todo lo que el hombre hace procurando traer luz a su vida, traer sosiego a su vida, traer paz a su vida, por el contrario, lo sume cada vez más en una densa oscuridad. Por eso la gente espera tanto una festividad como esta, porque festividades como estas tienden a ser como narcóticas, ¿no? El hombre por unas semanas como que se desconecta hasta de las deudas. La deuda crece, al final de esto la deuda crece, pero ¿qué importa, cierto? Eso, gastemos, estrenemos, comamos y todo lo demás. La gente se olvida de una cosa, de otra. Entonces la celebración tiene un tinte como narcótico, como que ese estímulo que me desconecta de la realidad. Y cuando uno ve el sentido de la Navidad hoy, hace más evidente el verdadero problema, la oscuridad en la que el ser humano está. Y esta tradición social, ¿no? De alguna forma parece inspirarse en lo que la Escritura dice. Y ahora se va a dar cuenta. Isaías 9 parece decirnos con bombos y platillos que el evento de la Navidad se inaugura con la llegada de la luz. ¿Sí? El pueblo que estaba en oscuridad, ¿qué pasó? Vio gran luz, ¿cierto? Ahora lo vamos a leer. Usted, por eso digo, tienen ventaja los que ya lo hicieron porque ya lo leyeron. Pero la luz cubría todo y de pronto, la oscuridad cubría todo y de pronto llega la luz y hay algo poderoso que ocurre ahí. Pero eso aparece en el 9. Pero ¿por qué es que el pueblo está en oscuridad? ¿Qué fue lo que ocurrió para que el pueblo quedara sumido en esa oscuridad? Entonces,
antes de leer el 9, vamos a leer unos versículos del 8. ¿Sí? Entonces, ubíquese en Isaías capítulo 8 a partir del verso 19. Capítulo 8, verso 19. Porque vamos a tratar de identificar por qué es que el pueblo está en oscuridad. Nota, el 9 arranca con que la oscuridad es quebrantada por la luz. Pero ¿por qué están en oscuridad? Verso 19, capítulo 8. Si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A ver, paremos un momentico ahí. Observe. ¿Por qué estamos así? Entonces, si alguien viene y les dice, consulten a los adivinos, consulten a los muertos y a estos, y ustedes deben responderles, ¿vamos a consultar a los muertos por los vivos? No, necesitamos consultar es a la ley y al testimonio. Amén, ¿cierto? Entonces, el profeta dice, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. A ver, el hombre está en oscuridad hoy. Entonces le pregunto, ¿usted por qué está así? ¿A quién acudimos para salir de esta situación? ¿A quién vamos a acudir? ¿A quién? A Dios. En este caso, en el caso de lo que era el pueblo, debía acudir a la ley, al testimonio. Entonces dice, si usted responde así, correcto. Pero si no, y dice claramente, es porque no les ha amanecido. Recuerda que les dije que la oscuridad tiene fundamentalmente dos ejes, el mal y la ignorancia. ¿Sí? El hombre no sabe dónde buscar cómo salir de la oscuridad en la que está. Y acude al tener, acude al placer, acude a una cantidad de cosas que son las que se dan en épocas como estas, o mejor, las que se multiplican en épocas como estas. En este caso del pueblo, fue un pueblo que decidió dirigirse a las deidades paganas, consultar los muertos, refugiarse en la idolatría. Y entonces el profeta les dice, ¿a quién es que deben consultar? Dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Verso 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirando a la tierra. Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en tinieblas. O sea, si no acudes a la ley y al testimonio, prepárate. Porque todo lo que te va a venir es eso, ¿no? Fatiga, hambre, enojo, bueno, vas a mantener tu mirada puesta en la tierra y vas a quedar sumido en una profunda oscuridad y unas densas tinieblas. Es importante entender eso para conocer el anuncio que ahora surge en el capítulo 9. ¿Por qué el pueblo está sumido en oscuridad? Porque no consultó a Dios, porque no se acercó a Dios, porque no vio en Él su fuente de esperanza, sino que se centró en todo lo demás. Nada diferente a lo que pasa hoy. Es tan sombrío el interior del ser humano que hoy, por ejemplo, busca en las luces de esta celebración un poco de sosiego en los excesos, en la música, en las festividades, como tratar de sacudirse un poquito de la realidad que vive, como dice el texto en Isaías 8, como que la mirada clavada en la tierra. Están buscando los recursos simplemente en la tierra, están centrados en lo que está delante de sus ojos, convencido que puede salir de esa realidad por sus propios medios,
que tiene la capacidad para salir de allí. Y ponen su mirada en el Estado, en una cosa, este me puede ayudar, el otro, pero siguen con la mirada puesta en la tierra, siempre intentando salir, repito, por nuestros propios medios. El mensaje de Navidad no es que si todos nos alegramos, compartimos y celebramos, el mundo se va a llenar de paz y tranquilidad. No. El mensaje de la Navidad es que un pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz. O sea, la primera cosa que debe ocurrir cuando yo entiendo el mensaje de la Navidad es que estoy en oscuridad. Yo no puedo tener acceso a la buena nueva de la Navidad si no reconozco que estoy en oscuridad. No, esto es algo que yo manejo. No, pero mire, no, estamos en oscuridad. No podemos, no tenemos la capacidad de salir de ahí. Otra vez, en medio de estas épocas nos dicen, no, compartamos, celebremos juntos y entonces el mundo se va a llenar de paz y tranquilidad. No tenemos esa capacidad. Necesitamos reconocer que estamos en oscuridad y que necesitamos la luz del Señor. Amén. Capítulo 9, verso 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleve el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados en pasto del fuego. Quemados pasto de fuego, del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites, porque sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No es casualidad que la sociedad relacione Navidad con luces. No es una asociación en el vacío. Está enmarcada en este anuncio profético. Hay un debate entre algunos evangélicos ortodoxos que bueno, que si debemos celebrar o no Navidad, que eso es pagano, que bueno. A ver, que es que el Señor no nació un 25 de diciembre, que eso no, bueno. Escuche, nosotros no celebramos una fecha, celebramos un acontecimiento. Un acontecimiento no tiene que ver con un cambio de ambiente por unos días, sino con la manifestación gloriosa de algo que se reveló eternamente. La Navidad va más allá de estos días. Es una convicción que se nos fue dada por la eternidad. Y por eso quiero que miremos detenidamente el sentido real de esta celebración. Porque si lo hacemos en forma desprevenida podemos confundirnos. Y de pronto puede suceder que algunos piensen que, claro, las señales de la celebración social le dan luz a lo que hace la iglesia. No, escúchame.
lo que la sociedad hace de alguna manera está inspirada en cierto sentido en lo que la Escritura dice. Y quiero, con base en este texto, destacar tres cosas que de alguna manera definen la Navidad. Y que vuelvo y repito, por eso decía, de pronto usted al ver la celebración de hoy, la celebración social de la que todos participamos, usted diga, el pastor está definiendo la Navidad desde lo que se hace en medio de la sociedad. Se va a dar cuenta que es la definición que apreciamos en este mensaje profético. ¿Listos entonces? Entonces lo primero, y ya es obvio en el texto, la Navidad es iluminación. La Navidad es iluminación. Ahora, dentro de la definición social de esta fecha, de esta celebración, indudablemente, ¿no? Allá, no sé, serán los tacos o el switch que la autoridad competente baja o sube cuando llegan a cero en el conteo y dicen, llegó la Navidad, y prenden las luces. Pero lo que el texto nos dice es que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La Navidad es iluminación. La música llena el ambiente. Nosotros somos bombardeados con mensajes todo el tiempo. Llega diciembre, los alumbrados se encienden, entonces decimos, llegó la Navidad. Pero la gran diferencia es que lo que el texto nos menciona es que esa luz que representa este acontecimiento que celebramos no es una luz que nosotros colocamos, no es una luz que nosotros ponemos, no es una luz que nosotros encendemos, es una luz que vino para iluminar la profunda oscuridad en que nosotros estábamos. Vino desde fuera. No es la luz que salió del esfuerzo de adornar, de cambiar nuestra realidad. Sí, estamos en oscuridad, vamos a intentar hacer esto, vamos a buscar aquello, vamos a fabricar una celebración que nos saque de todo esto. No. Esta es una luz que vino, una luz que estaba fuera de este mundo. Pero curioso, es la luz que había creado el mundo. Y este es el sentido de la Navidad. La Navidad es iluminación. Nota, por ejemplo, como lo dice Juan ahí en el capítulo 1, en él estaba la vida, y la vida ¿qué? Era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La Navidad es iluminación. ¿Por qué? Porque la única forma de que el ser humano pueda salir de la oscuridad en que vive es que sea expuesto a la luz de Dios a través de Cristo Jesús. Eso es el mensaje primero de la Navidad, que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y me fascina cómo arranca el texto en Isaías, porque dice, no habrá siempre oscuridad para el que ahora está en angustia. Sí, estamos en oscuridad. Sí, estábamos completamente apartados de la gracia de Dios. No teníamos acceso, completamente sumidos en la densidad de las tinieblas. Pero no fue para siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque luz nos resplandeció. Aleluya. Y en ese capítulo 8 que veíamos, la nación estaba sumida en tinieblas. Habían buscado el consejo de los adivinos y habían caído en esa profunda oscuridad. Pero surgió la luz del Señor para cambiar esa realidad. Y en el mismo capítulo 1 de Juan, a la altura del verso 9, dice,
aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y aquí es donde está ese aparente contraste, esa ironía, ¿no? En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Nota, la expresión es difícil de asimilar. Esa luz vino al mundo, pero estaba en el mundo porque fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy, repito, oficialmente comienza la Navidad cuando las luces se encienden. Ahora sí, estamos en Navidad. Fue cuando la luz irrumpió en la oscuridad del mundo que la manifestación de la gracia de Dios inauguró para nosotros un nuevo tiempo. Así como vemos en los noticieros que la cuenta regresiva llega a 0, 4, 3, 2, 1, 0 y se enciende. El apóstol Pablo parece decirnos lo mismo, hacer el conteo ahí en Gálatas 4 cuando dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo? Cuando el conteo divino llegó a 0 y vino el cumplimiento del tiempo. Otra vez, estaba en el mundo por él fue hecho, pero no le reconoció. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, es como que la luz se encendió. La luz se encendió y pudimos ver, pudimos reconocer la grandeza de su manifestación. Navidad es iluminación. Pero aquí viene lo paradójico. Es inevitable ser contagiado por el espíritu de la Navidad cuando uno transita entre las calles llenas de luces y esto y lo otro. No sé si a usted le ha pasado que hay años que usted ha estado tan embolatado que no ha puesto ningún adornito en su casa. ¿Sí le ha pasado? Sí. Por lo general siempre adornamos la casa, pero hemos tenido algunos. Y entonces uno como que está y llega a la casa y como que dice: aquí como que no se siente la Navidad, ¿cierto? Porque vuelvo y repito, es inevitable que uno camine por las calles y vea las luces, la música y todo, porque llegó. Pero ¿sabes qué es lo triste? Que vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, pero muchos siguen caminando sin notarlo, en tinieblas. Y allí en el capítulo 3 de Juan hay una descripción tan puntual de esa triste realidad que a pesar de que llegó, muchos ni se han percatado. Dice Juan capítulo 3 verso 17, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para ¿qué? Lo envió, encendió las luces para que todos lo vean. No fue para condenar al mundo, no es para que tú veas lo terrible de tu pecado, no, es para que salgas de él, para que entiendas que hay una esperanza. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo? Porque es que el mundo ya estaba condenado. Ya estaba condenado. ¿Para qué va a enviar Dios a su Hijo a condenar al mundo si ya estaba condenado? Entonces dice: no, Dios envió a su Hijo al mundo para que sea salvo por él. Y sigue diciendo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Y me fascina porque, nota, hay pocos
textos en la Biblia que definen así en forma tan clara qué es condenación. Esta es la condenación, 2 puntos. Que la luz vino al mundo, pero ¿qué pasó con los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, ¿para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no vinieron a la luz y sus obras no fueron reprendidas. Navidad es iluminación, pero yo necesito reconocer que estoy en tinieblas para poder apreciar el impacto de la luz de Dios sobre nosotros. Amén. El segundo detalle que apreciamos en el texto es que la Navidad es transformación. Transformación. Y de alguna manera también es una connotación social de esta celebración. Mucho en su casa se transforma, ¿o no? ¿Cierto? Las calles se transforman, los adornos, una cantidad de cosas se transforman por esta época, ¿no? Entonces uno dice, la Navidad evidentemente es transformación, ¿no? Se adornan, se llena de coloridos, aún las cosas más triviales. Pero nota el verso 3. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Nota, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luz le resplandeció. Pero luego agrega, recuerda que ¿qué nos había dicho el capítulo 8? ¿Cierto? Que ese pueblo, por andar consultando los adivinos y todo lo demás, por andar consultando los muertos por los vivos, ¿qué pasó? Se sumieron en tristeza, en hambre, en desencanto, la mirada puesta en la tierra y todo lo demás, y no les amaneció, ¿sí? Pero ahora, dice, vino la luz, y entonces dice, se multiplicará la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán, y comienza a describir toda una transformación que se da como resultado de ¿qué? De la llegada de la luz, ¿no? Trae esperanza, trae dirección. El profeta anticipa el resplandor que cambiará la tristeza en baile, ¿cierto? Y usa la analogía de una de las festividades más alegres en Israel, la fiesta de la cosecha, cuando dice, se alegrarán como se alegran en la siega, ¿no? Cuando el pueblo recogía la cosecha, era toda una celebración. Habían bailes, habían danzas, eran días enteros recogiendo y celebrando el favor de Dios a través del fruto. Entonces el profeta usa esa imagen para expresar la transformación poderosa que ocurriría, ¿no? Y incluso usa uno de los momentos más eufóricos en medio de las celebraciones en un pueblo, y es cuando regresan de la batalla, ¿no? Y dice, como se gozan cuando reparten despojos. Cuando el ejército regresaba de la batalla después de haber vencido, traían el botín que habían despojado a los enemigos y lo repartían entre todos, y era un momento de profunda celebración, de euforia. Entonces nota las imágenes que está usando el profeta para ilustrar la transformación. Tenga en mente, por favor, cómo terminamos en el capítulo 8, lo que ocurrió en el capítulo 8, y ahora el contraste que se está dando aquí, y esa alegría a la que ahora tenemos acceso.
La oscuridad será la esclavitud será quebrantada, dice, quebrantará su pesado yugo, la vara sobre el hombro, el cetro del opresor. Y menciona un detalle que es bien interesante, dice, como en el día de Madián, como en el día de Madián. Y hace referencia con esa alusión a algo poderoso que ocurrió con Israel. ¿Recuerdan una victoria de Israel sobre Madián? A ver, aquí ¿cómo? Que los madianitas parecían como langostas en el desierto, en gran número y todo lo demás. Y Dios levantó un ejército de 300 hombres en cabeza de Gedeón, ¿no? Y milagrosamente, sobrenaturalmente, los madianitas venían y se llevaban la cosecha, se llevaban todos los frutos, todo el tiempo, todo. ¿Por qué? Porque eran muchísimos. Y con 300 hombres, Dios derrotó a todo ese poderoso ejército. Y esta es la alusión que hace el texto ahí, ¿no? Escúchame. Luego dice incluso que las ropas de guerra, menciona ahí algo, dice que lleva el guerrero en el tumulto, todo manto revolcado de sangre serán quemado, pasto del fuego. Era el pasto que se usaba para combustible de las hogueras, y que todo eso se usará para quemar algo que ya no van a necesitar, que ya no van a necesitar. ¿Por qué? Porque Dios transformará todo eso por la grandeza de su visitación. Aleluya. Navidad es transformación. Pero otra vez, no se quede con la imagen de la decoración, de la música, del ambiente que se promueve. Es que se ayuda a los necesitados, la familia se reúne a celebrar. Pero si usted analiza eso, esa transformación que se da por estas semanas es pasajera, es artificial. Una transformación que en ocasiones necesita como combustible el licor, el dinero. Pero la transformación que se da en la auténtica Navidad, en el natalicio del Señor, es eterna. Aleluya. Escúchame, con relación a la luz, dijimos que no es provocada por nosotros, viene de afuera. Lo mismo ocurre con la transformación. En la Navidad actual, esta que celebramos nosotros socialmente, el hombre se prepara, se esfuerza por generar el mejor ambiente que saque al individuo de ese sinsentido en el que está, para que, como una especie de efecto narcótico, se conecte con el espíritu de la Navidad y pueda pasar unos días tranquilo. Pero al final es un espejismo prefabricado. Y una vez que el calendario anuncia el fin de la festividad, todo vuelve a su curso normal. Y a veces peor. Porque no solo se engorda uno, sino las tarjetas también. La transformación de la que habla el texto es provocada por el favor de Dios, no por nuestro esfuerzo. Aleluya. Tiene antecedentes poderosos como la fiesta, como la siega, como lo que hizo Dios a través de Gedeón. Y es una transformación que se da de adentro hacia afuera. Es una transformación que no opera en el cambio del ambiente, sino que opera en la transformación del ser interior. Navidad es transformación. Es el llamado a reconocer
que Él intervino en nuestra historia para vincularnos a la suya. Navidad es iluminación, Navidad es transformación, y una más, que esta indiscutiblemente todos la reconoceríamos: Navidad es regalo. ¿Sí? Pero esta Navidad es regalo eterno. Regalo eterno. Observa los tres elementos con los que hemos definido Navidad: iluminación, transformación, regalo. Son elementos que fácilmente reconocemos en nuestra celebración, esta que hacemos socialmente. Pero quería invitarle a que desde el mensaje profético viéramos la connotación que la iluminación, la transformación y el regalo de Dios tiene. Y yo les cuento, vea, este es uno de esos textos. Este texto, voy a abrir un paréntesis aquí. Este texto tiene una connotación especial. Primero porque me parece que es una descripción, wow, de esas propias de la grandeza de todo el lenguaje que usa Isaías. Pero curiosamente es de los pocos sermones que recuerdo de mi padre. Recuerdo a mi papá predicando en Navidad de este sermón, de este texto. Y por eso es inevitable cada vez que lo leo, porque repito, y esto no lo digo más bien es con vergüenza. No recuerdo muchos sermones de mi papá, pero este es uno de esos sermones que recuerdo, explicando frente a cada uno de esos calificativos, explicando la connotación que eso tenía. Pero leámoslo detenidamente y mire la riqueza de lo que menciona aquí el profeta. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe. Y es como algo que va creciendo, ¿no? Y uno va pronunciando cada expresión de estas y uno siente como que se va conectando con algo que es extremadamente grande. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Este es un regalo eterno. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y este es el otro elemento infaltable en la celebración de Navidad: los regalos. Casi que uno puede asociar, así como las luces, que Navidad es sinónimo de regalos, ¿no? Porque de alguna manera el concepto como tal es eso. Es el regalo de Dios, ¿cierto? Es un regalo eterno. Este niño es la luz y la trae en sí mismo. Pero este niño es también el Hijo, el Dios Hijo, que tiene dominio, que tiene autoridad, que es admirable consejero, que es Dios poderoso, fuerte, que es Padre eterno y el comandante de las huestes celestiales, el príncipe de paz. Aleluya. Este niño nos ha sido dado, ¿no? Como para que no nos olvidemos de su naturaleza de regalo. Un niño nos es dado. Este es el regalo de la Navidad. Ha traído consigo el establecimiento de un reino, un imperio que no tiene límites y que su paz es eterna.
Y, y pensaba un poquito cuando miraba el texto, que con los regalos pasa algo, no sé si, bueno, ya ahora casi no pasa porque es muy curioso, los regalos eran, antes los regalos eran una sorpresa. Hoy la gente los anuncia y dice, es que yo quiero que me regale esto. Yo digo, pero bueno, esas son las tendencias sociales. Hoy yo no, todavía no puedo con eso, ¿cierto? Pero con los regalos pasa algo, es que a veces nos gustan y a veces no, ¿cierto? No. Bueno, a veces uno da un regalo y uno piensa, uno lo escogió contando y la persona se lo recibe a uno, pero nunca. Me acordé de un regalo que le di a Sarita en una ocasión. Por allá en un viaje le compré una camisetica, lo más de bonita, que a mí me fascinó. Era una niña, estaba chiquitica, una camisetica que me fascinó. Pero es que era hermosísima. Y yo se la traje y cuando llegué se la dije, mami, mira lo que te traje. Y ella muy formalmente, ay, gracias, papi. La miró. Y me la recibió. Nunca más la volví a ver, ¿no? Nunca se la puso. Y después me enteré que es que no, que esa camisa era muy ridícula, que solo... Pero otra vez, a mí me fascinó. Pero con los regalos pasa eso. A veces nos dan un regalo y nos fascina. Pero a veces uno dice, ay, bueno, la de... el 15º par de medias negras que tengo. Bueno, está bien, ¿cierto? Pero en este sentido hay algo bien diferente con el regalo de la auténtica Navidad. Si Jesucristo es realmente Dios fuerte, el Padre eterno, no puede simplemente gustarte. Porque frente al Señor, uno no puede tener simplemente una reacción empática. O lo aceptas o lo rechazas. Esta no es la camiseta que guardas allá en el cajón para nunca ponerte. No, no, no. O lo aceptas o lo rechazas. En la escritura nadie escuchó a Jesús con indiferencia. O reaccionaron violentamente ante su mensaje y lo rechazaron con firmeza, o lo abrazaron con pasión. No es tolerable la tibieza desde la perspectiva del Señor. No es tolerable. Frente al regalo de Dios en Cristo Jesús, yo no puedo simplemente decir que es que a mí me cae bien el Señor. No, no, no. Sí, es que a mí me inspira ya el niño en el pesebre y todo lo demás. No. Si ese bebé que nos fue dado es Dios fuerte, príncipe de paz, mi única respuesta es abrazarlo con todo el corazón y servirle con toda mi dedicación. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. Ese regalo vino para reemplazar la muerte espiritual en vida eterna. Pero no es posible aceptar el regalo si, volviendo al principio, no admito que estoy en oscuridad, que necesito su gracia, que necesito poner mi vida bajo su control. Iluminación, transformación y regalo eterno. Pero quiero terminar mencionando un detalle que aparece en el texto que a mí me parece muy llamativo. El texto dice: un niño nos es nacido, pero un hijo nos es dado. Quiero que vuelva
a observar ese detalle. El niño nos es nacido, pero el hijo nos es dado. Escucha. Niño fue una condición pasajera que asumió el Hijo de Dios en el proceso de la encarnación. Un niño nos es nacido. Nació siendo un bebé. Así entró al mundo. El niño nació como una condición pasajera de la encarnación, pero el Hijo se nos dio. Se nos dio para que su vida fuera impartida en nosotros como el regalo eterno de Dios para conectarnos con su naturaleza y darnos acceso a una vida eterna. Ahora entiende por qué el niño nos es nacido, pero el Hijo nos es dado. Nos es dado. Eso es la Navidad. Eso es lo que hoy celebramos. Que estábamos en oscuridad, que no teníamos la más mínima posibilidad de salir de ella, que estábamos completamente sumidos en unas densas tinieblas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, la luz de su gloria nos resplandeció. Y vimos su gloria como la del unigénito Hijo. Y todo fue transformado por razón de esa luz. Y los que andábamos sin rumbo, ahora fuimos insertados en su propósito eterno. Los que vivíamos en una vida sin sentido, ahora descubrimos que fue el propósito de Dios el que nos trajo a la vida. Pero como si eso fuera poco, esta época nos recuerda que fuimos depositarios, receptores del más grande de los regalos, aleluya, el Hijo que nos fue dado. El Hijo que nos fue dado para que ahora seamos llamados hijos de Dios. Celebremos. Escucha. Celebremos porque tenemos todas las razones para hacerlo. Celebremos la iluminación del mundo a través de la luz del Señor, la transformación gloriosa de nuestras vidas a través de su intervención y el regalo precioso que hoy nos ha permitido disfrutar del privilegio de ser hechos hijos de Dios. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias, Señor. Gracias. Hoy, con algo más de entendimiento, pero con la misma euforia, podemos decir, llegó la Navidad. Claro que sí. Una Navidad que trae iluminación, transformación y regalo. Nos alegran las luces de la Navidad. Nos fascina ver cómo calles oscuras y sombrías son transformadas por luces y adornos. Nos gusta recibir y dar regalos. Pero hoy entendemos el sentido de aquel anuncio profético que anticipó esto que hoy celebramos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Dios. Yo quiero orar en esta mañana por cada familia. Permítenos, Señor, al interior de nuestra familia, de nuestros hogares,
poder vivir y recrear el sentido de esta celebración, Señor. Poder disfrutar de la luz que vino a nuestras vidas, que estaban en tinieblas. Pero también poder ser luz a tantos que a nuestro alrededor andan oscuras. Que podamos ser el reflejo claro de la luz de Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir esta celebración, esta festividad, con esa poderosa transformación de todo lo que tú has hecho. Lo que nosotros de ninguna otra forma podríamos lograr, pero que tú lo has hecho, Señor. Que podamos ver cómo esos cuadros de necesidad, de tensión, de discusión, son transformados por esa paz que es eterna, por esa tranquilidad, por el gozo de la provisión, por la tranquilidad de tu cuidado, Señor. Pero hoy celebramos el regalo eterno, Señor. El regalo eterno. El gozo de saber que un hijo nos fue dado. Si el niño nació, el Dios Todopoderoso se despojó de su manto de gloria y se hizo como uno de nosotros. El niño no fue nacido, pero el hijo nos fue dado. Gracias, Señor. Y no nos fue dado como un escapulario, no nos fue dado como una banderita de la buena suerte. Nos fue dada su vida en la cruz del Calvario para hacer el pago por nuestro pecado y para insertarnos en su propósito eterno. Cerremos este tiempo adorando al Señor. Adora al Señor. Piensa en que ahora quizás tenemos motivos claros para disfrutar a plenitud de esta celebración. Llegó Navidad y la sociedad la celebra en 2 o 3 semanas de diciembre, pero tú y yo tenemos motivos para celebrarla todos los días. Todos los días, a cada instante, porque no estamos más en oscuridad. A los que andábamos en oscuridad, luz nos resplandeció. Aleluya.